En estos momentos, usted comienza a caminar bajo lo desconocido. Una ruta que lo llevará a descubrir el pasado oculto que va desde la antigüedad hasta nuestros días. Está usted por emprender un esclarecedor viaje a través de la historia oculta, explorando 100 dramáticos incidentes, conocimientos misteriosos y figuras históricas claves de todo el mundo. Una cronología basada en el libro de Occult de John Michael Greer, que profundiza en el estudio de 2 milenios de tradición que abarcan desde los alquimistas pioneros a los rituales paganos, la piedra filosofal y el cábala, y el primer tarot y los caballeros templarios. También sobre los primeros horóscopos, las prácticas adivinatorias y el nacimiento de la brujería moderna o la llamada Wicca. Al terminar esta parte 7, nos encontraremos parados en lo que podría ser la mitad de esta cronología del ocultismo. Un recorrido que no ha sido en solitario, y es por eso que agradezco que seas parte de esto. Así que antes de continuar me gustaría agradecer a aquellos suscriptores que muestran apoyo por el canal, empezando por Camila Falcon, que siempre está pendiente y a la espera de nuevo contenido del canal. Gracias, Camila. Igual, una de las primeras fans de la sección de El Ocultismo. También quiero mandar un agradecimiento especial para Adolfina Graciano y a toda su familia que dice que nos ve y ve el contenido de este canal junto con todos ellos. Muchas gracias, Adolfina Graciano, y a toda tu familia. También quiero mandar un saludo a Juan Antonio Ledesma, el suscriptor número 50. Gracias, Juan Antonio. Y también saludos para Noelia Oropesa, que también disfruta de la sección de El Ocultismo. Muchas gracias y continuemos con la siguiente estación. Parte número 7. Año 1559. John Dee programa una coronación real. La muerte de la reina de Inglaterra, María I, dirigente católica de un país mayormente protestante, trajo suspiros de alivio a muchos de sus súbditos, pero pocos fueron tan sentidos como el de John Dee. Hijo de un oficial de bajo rango en la corte de Enrique VIII, Dee se educó en Cambridge y Lovaina y era un experto astrólogo, y así como un especialista en navegación y geografía. A partir de 1551 trabajó como asesor de una flota mercante inglesa, pero acabó en 1555 en la cárcel, acusado de realizar hechizos en beneficio de la hermanastra de María, la princesa Isabel. Aunque se retiraron los cargos, Dee tuvo que tener mucho cuidado en vida de María. Su muerte en 1558 cambió las cosas completamente. Pronto llegó un mensajero de Isabel, pidiéndole un favor muy especial. ¿Podría usar sus conocimientos astrológicos para calcular la fecha de su coronación? El arte de elegir las fechas favorables para eventos importantes, que se llamó astrología electiva, era parte importante de las tareas de los astrólogos, y Dee respondió con entusiasmo. La coronación tuvo lugar el 15 de enero de 1559, y los astrólogos afirman que el extraordinario reinado de Isabel es una prueba de la efectividad del cálculo de Dee. En los siguientes 25 años, Dee se encontró entre los líderes intelectuales de la Inglaterra isabelina. Publicó importantes obras de navegación y geometría, y fue una figura importante en el ocultismo y autor de enigmáticos textos mágicos como Monas Hieroglyphica, que unía la alquimia con el misticismo. La protección de Isabel nunca fue especialmente generosa, y Dee y su ayudante Edward Kelly fueron a Europa en búsqueda de apoyo real. Dee regresó a Inglaterra ya anciano. Su casa en Mortlake había sido saqueada por una turba. Isabel era ya anciana, y su corte tenía muy poca memoria. Vivió en la pobreza hasta su muerte en 1608. Año 1570. Isaac Luria llega a Safed.
Nacido en Jerusalén en una familia judía de origen alemán, Isaac Luria fue un niño prodigio respetado como sabio del Talmud con 8 años. Se quedó huérfano siendo niño y se fue a vivir con unos parientes en Egipto, donde estudió con los principales rabinos de la época. En ese tiempo, la mayoría de los profesores de Cábala no admitían estudiantes menores de 40 años. Luria fue admitido con 17. Dedicó a los siguientes 15 años al estudio de la Cábala, que culminó con los 2 años de meditación intensiva en una cabaña a orillas del Nilo. Después de aquellos 2 años, en 1570, una visión le ordenó a volver a Tierra Santa. En aquel momento, la ciudad de Safed era el centro más influyente y allí fue. Sus clases en Safed atrajeron discípulos rápidamente, algunos de ellos famosos cabalistas. Explicó unas enseñanzas extraordinarias que enmarcaban la tradición cabalística en un discurso de caída y redención. Uno de los grandes retos a los que se enfrentaban los devotos judíos, al igual que los creyentes de otras religiones, es el problema del mal. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La respuesta de Luria, que fue que las fuerzas que causan los males y sufrimientos en el mundo son restos de un universo anterior, un cosmos primigenio de fuerzas desequilibradas, y la misión de los hombres es redimir los poderes del mal a través de la observación religiosa y las disciplinas cabalísticas. Luria murió tras una breve enfermedad 2 años después de su llegada a Safed, pero sus enseñanzas fueron la base sobre la que construyeron la mayor parte de cabalistas. Como la cábala la habían adoptado ocultistas en toda Europa, sus ideas tuvieron una gran influencia. Año 1575. Los Benandanti. Los inquisidores de Friuli, la esquina más nororiental de Italia, estaban perplejos. Habiendo oído relatos de un culto herético en el campo friulano, interrogaron a los campesinos, pero sus respuestas no parecían a ninguna herejía que conocieran. No era brujería que aparece en el Malleus Maleficarum, ni en el antiguo catarismo, ni la nueva herejía luterana que causaba problemas en Alemania. Pero, ¿qué podría ser? La Inquisición friuliana se había encontrado con los Benandanti, un extraño culto agrícola de orígenes desconocidos. Los Benandanti, que quiere decir los buenos caminantes, habían nacido todos con una parte de la membrana amniótica en la cabeza. Según sus creencias, en días señalados abandonaban sus cuerpos al dormir y viajaban en forma de un animal al valle en el centro del mundo, donde luchaban contra siniestros hechiceros llamados Malandanti, los malvados caminantes. Si ganaban los Benandanti, la cosecha sería buena. Si no, el mal tiempo lo arruinaría. Los Benandanti también podían curar enfermedades de aquellos que habían sido hechizados. Las leyes de la Inquisición en Italia, a diferencia de aquellas en otras partes de Europa, no permitirían la tortura. Como resultado, donde un inquisidor francés o alemán hubiera torturado a los prisioneros hasta que confesaran la brujería o herejería. Los inquisidores friulianos estaban obligados a tomarse seriamente el testimonio de sus prisioneros. Aunque llevaron a declarar a más de 100 Benandantis entre 1575 y 1644, muy pocos fueron ejecutados. Enviaron a sus casas a la mayoría pidiéndoles abandonar esas supersticiones. Los registros de los hechos contienen uno de los pocos relatos detallados de la tradición que había aparecido en el Conan Episcopi, hace más de 600 años. Año 1587. La leyenda de Fausto. La imprenta fue el Internet del comienzo de la era moderna europea, una nueva tecnología de las comunicaciones que hizo que la información estuviera más al alcance que nunca, y los folletos y los libros que salían a la luz eran de calidad tan diversa como los actuales blogs y redes sociales. La mayoría de lo publicado desapareció sin dejar rastro, pero algunos tuvieron un impacto duradero. Geschichte der Dr. Johannes Fausten, Historia del Dr. Johannes Fausto, de Johann Spies, fue uno de estos. Spies recogió una colección de leyendas acerca de cómo la gente vendía sus almas al diablo, y le aplicó a Johannes Fausto, un ocultista menor alemán que murió a medio siglo antes del libro que se publicara. La historia se convirtió en una superventa europea y se tradujo a muchos idiomas.
2 años después de su publicación, el gran dramaturgo inglés Christopher Marlowe escribió una obra de teatro basada en él, La trágica historia del Dr. Fausto. En los siguientes años inspiró a decenas de obras de marionetas en una gran ópera de Charles Gounod y una de las grandes obras literarias alemanas, Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe. Irónicamente, la popularidad de la leyenda de Fausto, por lo cual vende su alma al cambio de poder y riquezas y es arrastrado al infierno durante unos años, inspiró a toda una serie de manuales de magia que explicaban a los hechiceros en cierres la mejor manera de convocar demonios para que entregaran dinero constante y sonante. Al igual que la mayoría de los sistemas de la magia para la prosperidad, las únicas personas que tuvieron éxito en amasar fortunas por medio de estos libros fueron los autores y sus editores. En el proceso, sin embargo, la literatura de Fausto dio una nueva vida al estereotipo de que los ocultistas adoran al diablo cristiano. Año 1600. Giordano Bruno muere en la hoguera. Esta vez, no tuvo manera de escapar. El fraile renegado fue conducido con cadenas al campo de Fiori en las afueras de Roma, donde se había colocado un poste rodeado de madera. Los soldados del Papa lo ataron al poste. Tras unas pocas formalidades, uno de ellos lanzó una antorcha a la pira, y los gritos del condenado se mezclaron con el rugir de las llamas y los abucheos del público. Así, murió Giordano Bruno, uno de los extravagantes figuras del ocultismo renacentista. Se ordenó fraile dominico a los 15 años y mostró talento como estudioso. Sin embargo, cuando le descubrieron leyendo libros de magia, tuvo que salir de Italia con la Inquisición pisándole los talones. Durante los siguientes 17 años vagó por Europa escribiendo y enseñando. Con los dominicos había aprendido el arte de la memoria, una técnica que se remonta a la antigua Grecia, y muchos de sus libros explicaban parte de ella junto con la magia y la filosofía hermética. En sus viajes albergaba la esperanza de encontrar un mecenas aristocrático. Cuando un noble veneciano llamado Juan Mocenigo le contactó en 1591, Bruno pensó que le había tocado la lotería y cometió el error de retornar a Italia. Mocenigo le traicionó denunciándole a la Inquisición, y tras 8 años en una mazmorra en Roma, le condenaron a la hoguera por hereje. Irónicamente, una vez muerto, a Bruno se le redefinió como un mártir de la ciencia. Durante siglos, los historiadores han ignorado la gran cantidad de ocultismo que había en sus escritos y insistieron en que había sido quemado por su creencia de que la Tierra giraba alrededor del Sol y de que había un número infinito de mundos habitables en el espacio. Solamente a mediados del siglo XX, cuando comenzaron a desaparecer los prejuicios contra el ocultismo, se vio el alcance y la profundidad de su implicación ocultista. Año 1610. Las visiones de Jacob Boehme. Jacob Boehme fue un zapatero de la modesta ciudad alemana de Görlitz, y era un devoto luterano casado con la hija del carnicero local. No exactamente el tipo de hombre que tiene visiones místicas. Al acercarse a la mediana edad, sin embargo, comenzó a estudiar los escritos de Paracelso y otros alquimistas. Sus estudios dieron lugar a alrededor de 1610 a una tremenda visión en la que vio las claves secretas de todas las cosas. De su intento de expresar su visión en palabras nació su primer libro, Aurora oder die Morgenröte am Aufgang, Aurora del ocaso y el principio, que circuló como manuscrito y atrajo a Boehme a un círculo de amigos tendentes al misticismo. El pastor luterano local denunció el libro por herético y prohibió a Boehme escribir nada más. Boehme trató de obedecer el mandato, pero la presión de su visión era demasiado grande y lo llevó a escribir en secreto ensayos sobre lo místico y la cristiandad alquímica. Las copias pasaron en secreto entre los amigos de Boehme, quienes vieron que el místico zapatero tenía accesos a los últimos escritos en alquimia. Finalmente,
sus trabajos atrajeron suficiente interés por parte de eruditos políticamente influyentes y a la prohibición de la Iglesia luterana se revocó y publicaron mucho más de sus libros. Tras su muerte en 1624, el resto de sus obras se publicaron rápidamente y fueron enormemente influyentes en el ascenso del cristianismo ocultista. Casi todas las figuras importantes en esta tradición se basaron en sus ideas, y una de las tradiciones más importantes del ocultismo moderno, lo que es la tradición martinista, deriva en una gran manera de su influencia de Louis Claude de Saint-Martin y sus seguidores. Año 1611. Johannes Bureus interpreta las runas. Por todo el campo sueco, piedras marcadas con extrañas letras angulares son testigos del pasado precristiano. Durante siglos, poca gente les prestó atención, pero a finales del siglo XVI, en Suecia y en todo el mundo, la gente dejó de tratar a la Biblia como si una fuente histórica fiable. Entonces fue cuando una joven llamado Johannes Bureus comenzó a vagar por Suecia copiando inscripciones rúnicas que habían encontrado. Al principio fue un hobby, pero sus amigos en el gobierno hicieron que tuviera un salario. En 1600 ya podía leer inscripciones. Conforme estudió las runas, se convenció de que había un secreto más profundo enterrado en ellas, y como muchos sabios de su tiempo, acudió al ocultismo para desvelarlo. Después de un intento de estudio de la Cábala y el misterioso libro de las monas hieroglífica de John Dee, creyó haberlo descubierto. La Adul-runa, a la base de la que deriva el alfabeto rúnico, fusionaba el simbolismo con la geometría pitagórica, además de proveer la clave de las profecías de la Biblia. En 1611 escribió el primer borrador de sus conclusiones, llamado Alduruna Rediviva, que significa Alduruna renovada, y presentó una copia a Gustavo Adolfo, el recién coronado rey de Suecia. Además, de 30 años después, en 1643, la edición final se presentó a su hija la reina de Cristina, pero ninguno de los dos pudo entenderlo. Tras la muerte de Bureus, en 1652, su trabajo fue rescatado por jóvenes estudiantes que se centraron en la parte histórica y lingüística, pero ignoraron la dimensión ocultista. Por aquel entonces nacía la Edad de la Razón, y el ocultismo se enfrentaría 2 siglos más al exilio. Año 1614. El primer manifiesto Rosacruz. A principios del siglo XVII, el impresor Wilhelm Wessel de Kassel, en Alemania, sacó a la luz un panfleto anónimo llamado Fama Fraternitatis, el anunciamiento de la fraternidad. Según ese documento, el sabio Christian Rosenkreuz había creado una sociedad secreta llamada la Fraternidad de Rosacruz. Después de la muerte de Rosenkreuz en 1484, él y los secretos ocultos de la fraternidad se habían escondido en una cámara secreta. La cámara había sido redescubierta en 1604 y la fraternidad estaba buscando nuevos miembros. La publicación de Fama provocó un furor extraordinario. A través de Europa se trató de encontrar a la fraternidad, algunos para unirse a ella, otros para quemar a sus miembros en la hoguera. Otro manifiesto, el Confessio Fraternitatis, la Confesión de la Fraternidad, le siguió en 1615, y en 1616 se publicó Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, un extraño cuento alquímico escrito por el fundador de la fraternidad. Aparecieron docenas de otros libros y panfletos alabando a la comunidad, condenándola, cuestionándole su existencia y afirmando que ofrecían su sabiduría secreta. Por usar una frase actual, la fraternidad se había vuelto viral. ¿Quién escribió los manifiestos? La evidencia apunta a un círculo de intelectuales de la Universidad de Tübingen en Alemania, y hay motivos para pensar que escribieron Fama como una broma, un chiste ilustrado de una clase muy popular en Europa en esa época. Sean los que sean las intenciones y los orígenes, su creación cobró vida propia,
y en pocas décadas los ocultistas se llamaban a sí mismos Rosacruces, del latín rosa o crucis, de la rosa y de la cruz. Se podían encontrar en la mayor parte de Europa. Año 1628. Realizando encantamientos para el Papa. Un terror frío debió haber pasado por el renegado fraile cuando los mensajeros del Papa llegaron a su humilde vivienda en Roma. Tommaso Campanella tenía motivos para temer al poder de la Iglesia Católica. Había estado prisionero 2 veces por herejía y una tercera por liderar una rebelión contra el dominio español en el sur de Italia. Un levantamiento en el cual el ocultismo de Campanella jugó un papel fundamental. En su tercera instancia en prisión había escrito un libro utópico, Civita Solis, La Ciudad del Sol, en la cual expuso una visión de una ciudad perfecta gobernada por la magia astrológica. Nada de esto le iba a hacerse ganar el cariño de la jerarquía de la Iglesia, y Campanella lo sabía. De hecho, el Papa Urbano VIII había emitido una bula prohibiendo la astrología. Los mensajeros, sin embargo, le aseguraron que no sería juzgado. En su lugar, querían que le hicieran un favor muy especial al Papa. La oposición de Urbano a la astrología resultó ser una fachada. De hecho, él mismo creía en ella y tenía miedo de que el próximo eclipse solar, en siniestra conjunción en su carta astral, pudiera provocarle la muerte. Quería que Campanella realizara rituales para repeler sus efectos. Siguiendo las enseñanzas del Picatrix y el Corpus Hermeticum, preparó una habitación con imágenes mágicas invocando a los planetas propicios, y junto con él quemaron incienso y recitaron el encantamiento durante días hasta que pasó la influencia maléfica del eclipse. Los rituales parece que funcionaron. El Papa Urbano VIII vivió otros 16 años, muriendo a la avanzada edad de 76, y Campanella vivió durante el resto de su vida, libre de cualquier amenaza de la Inquisición. Y con esto llegamos al final de esta parte número 7 de esta cronología del ocultismo, dejándole la invitación abierta a la parte número 8, donde estaremos viendo entre sectas, sucesos y más personajes bastante interesantes. Tal es el ejemplo de la primera gran logia masónica, una secta bastante controvertida. También la aprobación de la ley de brujería, algo que cambiaría para siempre el clima legal en lo que se tenían que moverse los ocultistas británicos. También tenemos un personaje bastante interesante como Franz Anton Mesmer, que parecía tener la facultad de curar enfermedades a través de un misterioso poder llamado magnetismo animal. Todo eso y más en la siguiente parte número 8 de esta cronología del ocultismo. Este es tu canal de Bajo lo Desconocido y no olvides compartir este contenido si te gustó o si crees que alguien puede encontrarle un valor. No olvides también comentar y sobre todo hacernos llegar si a ti te gusta este tipo de videos o si quieres que sigamos haciéndolo o sobre qué otros temas te gustaría que tratáramos. Esto es Bajo lo Desconocido. Muchas gracias.